Tengan un buen día. Es para mí un placer presentar en este congreso el proyecto de los factores de riesgo para el padecimiento de enfermedad renal que IEPRO de San Miguel ha realizado. Sabemos que la enfermedad renal cobra muchas vidas a diario y es por una razón, y es por el alto índice de padecimiento de enfermedades crónicas. El estudio se realizó analizando los marcadores de daño renal en aquellas personas que tengan riesgo de enfermedades renales. También se analizaron variables como edad, sexo, hábitos de fumar, obesidad, automedicación, enfermedades crónicas y medidas antropométricas. A nivel mundial, la enfermedad renal afecta a más de 13 millones de personas, provoca al menos 2.4 millones de muertes al año. El Salvador, uno de los países de Latinoamérica, es el que representa el mayor número de mortalidad por fallo renal. Los registros del 2014 al 2018 representan a 5 municipios que acumulan el 24.8% de casos de enfermedad renal. El municipio de San Miguel es uno de ellos, queda en el oriente de El Salvador y es el que mayor número de casos renales reporta. En el año 2018, el Ministerio de Salud realizó tamizajes de perfil renal, donde se identificaron 15 casos de pacientes que en el 2020 estos casos eran confirmados a insuficiencia renal e incrementando este número a 25 personas, por lo que existe una alta incidencia de casos nuevos de padecer insuficiencia renal, presentándose confirmados un caso cada mes. Entonces, existe la prevalencia del 40% de defunciones de esta enfermedad. Por tal motivo, se realizó el estudio en el departamento de San Miguel, específicamente en el municipio de Quelepa. Y es acá donde nos surge esta pregunta de investigación. ¿Cuáles serán entonces los factores de riesgo que predisponen al padecimiento de enfermedad renal a los habitantes del municipio de Quelepa? Tomando en cuenta el objetivo general como analizar los factores de riesgo que predisponen al padecimiento de esta enfermedad, específicamente se identificar a los habitantes del municipio con probabilidad de padecer alteraciones en la función renal y valorar los parámetros bioquímicos que predisponen al padecimiento de la enfermedad renal. Por la alta incidencia de estos casos, IEPROS tomó a bien realizar el proyecto de investigación que le permite indagar sobre estos factores de riesgo, tomar tamizajes sanguíneos, hacer el perfil renal, clasificar a la población para verificar si se encuentra en una categoría de daño renal o no. Esta información ha sido muy útil para el Ministerio de Salud, la municipalidad y para IEPROS, ya que facilitó la información para poder realizar acciones para contribuir a ayudar a la población evitando las complicaciones de una enfermedad, fomentar proyectos que permitan frenar la enfermedad renal. La investigación se hizo a través de una metodología utilizando el enfoque cuantitativo, el método hipotético deductivo y el estudio tuvo un alcance exploratorio. El abordaje de las variables fue no experimental, orientando la búsqueda de la información de forma prospectiva y retomando los datos en una forma transversal con una población que nos surgió del universo, que son 4.049 personas que habitan en el municipio de Quelepa. Esta población que se tomó en cuenta fueron personas que no padezcan de enfermedad renal. A través de la fórmula de éxito para poblaciones finitas se obtuvo la muestra de 351 habitantes, a quienes se les aplicó la técnica, como técnica, pues esta encuesta utilizando el instrumento del cuestionario para el cual se redactaron diferentes preguntas. A la vez se tomó el tamizaje de marcadores renales de tal forma que se hicieron pruebas de laboratorio tanto en orina y en sangre. Al llevar a la operacionalización de variables, como es los factores de riesgo de la enfermedad renal con su dimensión del padecimiento de enfermedades crónicas, se indagó sobre los diagnósticos de patologías como diabetes, hipertensión, a la vez indagaron hábitos alimenticios y aquellos problemas de alcoholismo y tabaco.
También en su variable dependiente, que es el padecimiento de enfermedad renal, con su dimensión marcadores de daño renal, se indagó sobre la densidad de la orina, el pH, la presencia de proteínas, la presencia de bilirrubina. De igual forma se examinaron los leucocitos, presencia de hematuria, creatinina, nitrógeno ureico, urea y ácido úrico, en el cual les voy a presentar algunos resultados, como lo es la diabetes mellitus, donde observamos que el 13%, equivalente a 45 personas, están diagnosticados como diabetes. Lo que esta genera en la persona es obstruir la filtración, permitiendo así que se dé la nefropatía diabética. El padecimiento de hipertensión arterial fueron 26% de habitantes, o es decir, 91 personas que están diagnosticadas con esta patología, y debemos de tomar en cuenta de que si hay un daño en los riñones se va a ver reflejado en la tensión arterial alta. Otro de los resultados fue el análisis de proteínas en la orina, y podemos observar que el 10%, es decir, 34 habitantes, ya tienen presencia de proteínas en la orina, es decir, esta presencia se da cuando ya hay un daño a nivel de los riñones. La hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, estamos evidenciando que existe un 1% de macrohematuria, es decir, que presentan sangre evidente en la orina. De microhematuria tenemos un 6%, que equivale a 20 personas, que al análisis microscópico se observó que había de presencia de hematuria de más de 100 hematíes por campo. Entonces, se llevaron a prueba las hipótesis sobre la alteración de los parámetros bioquímicos si predisponen al padecimiento de la insuficiencia renal. Con los resultados de la presencia de proteínas en la orina y los datos obtenidos de si le han diagnosticado diabetes, se hizo toda la prueba estadística, y con un grado de libertad y un nivel de significancia del 0,05, se identificó un chi cuadrado teórico de 3.84, y al hacer esta comparación con el chi cuadrado calculado, que fue de 5.38, se pudo observar, o se puede decir, que se aprueba la hipótesis de trabajo. La otra hipótesis de trabajo sometida a prueba fue los hábitos. Los habitantes del municipio de Quelepa que padecen de enfermedad crónica tienen mayor probabilidad de padecer alteraciones en la función del riñón. Con los resultados de la pregunta si padece de hipertensión arterial y la presencia de hematuria, se llevó a cabo todo el análisis estadístico, que con un grado de libertad y un nivel de significancia del 0,05 se obtuvo un chi cuadrado teórico de 5.99. Al comparar con el chi cuadrado calculado, que fue de 7.17, se puede observar que se aprueba la hipótesis de trabajo, es decir, los habitantes del municipio de Quelepa que padecen enfermedades crónicas tienen mayor probabilidad de padecer alteraciones en la función de sus riñones. Por lo tanto, se puede decir que la alteración de los parámetros bioquímicos predisponen al padecimiento de insuficiencia renal. También que los habitantes del municipio de Quelepa que padecen enfermedades crónicas tienen mayor probabilidad de padecer alteraciones en la función de sus riñones. También existen antecedentes de las familias de la población encuestada que vuelve vulnerable para el padecimiento de enfermedades renales. Los hábitos alimenticios de los habitantes del municipio de Quelepa incrementan el riesgo de padecer enfermedades crónicas. De igual forma, se tiene que un 65.81% de los encuestados son sedentarios, por lo que recomendamos al Ministerio de Salud que se continúen desarrollando campañas de detección temprana, monitoreo y control riguroso a los usuarios con enfermedad renal. A la Unidad de Salud de Quelepa que continúe fortaleciendo las estrategias de prevención, manejo y control de aquellos usuarios con enfermedad renal, y que se pueda tener una amplia cobertura de beneficiarios a realizarse un perfil renal.
A los habitantes del municipio de Quelepa se les recomienda que deben mejorar los estilos de vida para que puedan contribuir a disminuir el riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Por acá comparto algunas referencias bibliográficas que se tomaron en cuenta y mis más sinceros agradecimientos por escuchar toda la plenaria. Muchas gracias.